En este capítulo aprenderás lo que son las clases, cómo crearlas en Python y cuáles son las partes que las forman. Una clase es una estructura de Python y de muchos otros lenguajes de programación que sirve para crear una plantilla generadora de objetos. A partir de estas plantillas vamos a poder crear muchísimas cosas. La sintaxis de una clase es muy sencilla. Tan solo hay que declararla con la palabra reservada class. A continuación le daremos un nombre. Y opcionalmente le vamos a poner unos paréntesis. Estos paréntesis solo van a ser obligatorios si utilizamos la herencia de clases, tema que vamos a ver en otro capítulo. Para finalizar la declaración de la clase pondremos los dos puntos, los cuales nos indican que va a venir un bloque con sangría previsto, es decir, un bloque de código. Y este tiene que ir con dicha sangría o indentación. Este bloque de código podrá contener muchas cosas. Cosas que iremos viendo a lo largo de los próximos capítulos. Por convención, el nombre de la clase se escribe en capwords, y no en snake case como la mayoría de nombres de Python. Capwords es la convención de nombres de clase que especifica la guía de estilo de Python, PEP8. Esta especifica que los nombres de clase irán con la primera letra de cada palabra que forme el nombre en letra mayúscula. Como estás viendo aquí, nombre clase, ponemos la N y la C mayúscula. El resto en minúsculas, y sin poner ningún tipo de espacio o guiones bajos. Esta guía de estilo que te he comentado tiene una infinidad de convenciones con las que escribir correctamente código Python, y se va actualizando con mucha frecuencia. Aquí puedes ver el enlace o lo tienes en la descripción por si no quieres escribirlo. Te recomiendo que la tengas siempre a mano para ir consultando ciertas cosas. El motivo principal de utilizar este método de escritura en clases es para diferenciar a simple vista lo que es un nombre de una clase de lo que podría ser un nombre de, por ejemplo, una variable o una función. No obstante, en las clases propias del lenguaje de Python verás que incumplen esta norma especificada en la guía de estilo PEP8. Por ejemplo, las clases como pueden ser int, float, list, etc. Si te fijas, int es una clase, aquí nos lo indica. Pero como puedes ver, la primera letra del nombre, la I, está en minúsculas, pues esto estaría incumpliendo esa convención capwords. Y ten en cuenta que es una convención, no una regla obligatoria. El motivo de estas clases, escritas de esta forma, es que son nombres anteriores a la convención. Entonces quiere decir que se han mantenido dichos nombres sencillamente por retrocompatibilidad, para que el código anterior a la convención no deje de funcionar o no dé conflictos con código más moderno. Por el tema de nombres de clase aplica la regla básica de nombres de otros elementos. Solo utiliza letras y números. Además que el nombre de clase no empiece por un valor numérico. Por poder podrías utilizar en nombres de clase los guiones bajos. Se permite. Sin embargo, estarás incumpliendo la convención de nombres capwords. Al igual que hacemos con los condicionales, bucles o funciones, podemos dejar una clase declarada y sin código, entre comillas, utilizando la palabra reservada pass. Esto evitará la excepción indentation error. Pass se suele utilizar para definir primero el esquema general de las clases y después ir implementando código en ellas, ya que es muy normal definir primero todas las clases que vamos a necesitar en cierto proyecto, o la gran mayoría, las más importantes, y luego ir construyendo código para dichas clases. Así tenemos una especie de índice en el código por donde ir trabajando, entre otros usos que le puedas dar. También es posible utilizar un comentario de tipo docstring en lugar de utilizar esta palabra pass. Lo escribiríamos con las 3 comillas dobles o 3 comillas simples para abrir y para cerrar. Y aquí podríamos poner tantas líneas como necesitásemos, desde una hasta las que quieras. Este tipo de comentarios se suelen utilizar para la documentación. Aquí podríamos poner esta clase va a servir para lo que sea y explicar el significado de dicha clase, para qué la vamos a utilizar, o posibles cosas que haya que tener en cuenta. Pues al utilizar este tipo de comentario especial aquí, ya no necesita el intérprete pass para evitar esa excepción de tipo indentation error. Podemos ver que ejecuta correctamente. Si tenemos una clase con pass o con un comentario de este tipo, dicha clase ya está preparada para crear objetos a partir de ella.
Es decir, estos objetos no van a hacer nada, van a ser como envoltorios vacíos, pero podemos definirlos en el código para ir siguiendo ese esquema principal. Es decir, podríamos crear, por ejemplo, una serie de clases y después ir creando varios objetos que vayamos a necesitar, antes incluso de especificar nada de código en la clase. En las clases contamos principalmente con dos elementos: atributos y métodos. Aquí presta atención sobre lo que es cada cosa, ya que es muy importante. Los atributos son variables que están dentro de una clase, y los métodos son funciones que están dentro de una clase. Entonces simplemente tenemos variables y funciones, que tienen un nombre especial en cuanto hablamos de clases. En las clases no hay un orden establecido, pero normalmente vas a ver atributos primero y luego los métodos. Es más bien una cuestión de organización en el código. En muchas ocasiones daremos unos atributos a la clase que serán accedidos múltiples veces por los métodos de esta. Entonces lo lógico suele ser colocar los atributos primero y luego los métodos. En pantalla puedes ver un ejemplo de una clase con dos atributos y dos métodos. Como puedes ver, funcionan igual. Esto, a simple vista, puedes ver que son funciones, y esto variables. Pues son lo que son, pero se llaman atributos y métodos al estar dentro de una clase. El tema de self, no te preocupes de momento porque esto lo explicaré más adelante. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, te agradecería un montón que lo apoyaras como puedas, para que siga subiendo muchísimo más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!